Llegó al café llena de esperanza, con el corazón latiendo con anticipación, solo para sentir el punzante rechazo unos instantes después. Pero cuando dos niñas pequeñas entraron en su mundo, las fiestas comenzaron a brillar con una calidez inesperada, risas y segundas oportunidades. Sophie entró desde el frío al resplandor suave del café, con el corazón temblando como un pájaro atrapado. Las luces de Navidad brillaban al otro lado de la calle, reflejándose en las ventanas heladas. Pero nada lograba calentar el nudo de nervios en su pecho. Ajustó la bufanda alrededor del cuello y alisó su abrigo rojo. Un pequeño ritual para tranquilizarse antes de la cita a ciegas organizada por una amiga bien intencionada. Todo irá bien, susurró, aunque su voz traicionaba la duda. A la puerta sonó al cerrarse tras ella, y el aroma tenue de canela y café tostado la envolvió, aliviando por un instante su tensión. Recorrió el lugar con la mirada, buscando al hombre con el que había quedado. Lo encontró encorvado en un rincón, con el teléfono en la mano, apenas consciente de su llegada. El aire pareció estrecharse, y una punzada de Bu se instaló en su pecho. Respiró hondo y avanzó, forzando una sonrisa educada. «Hola, Sophie», preguntó suavemente, sentándose frente a él. «Sí», murmuró él, alzando la vista apenas un segundo antes de volver a la pantalla. El silencio incómodo se alargó, cada segundo más pesado que el anterior. Sophie intentó romperlo. «Está nevando mucho esta noche. ¿Te costó llegar?» ¿Te costó llegar? Él se encogió de hombros, tecleando algo. «No. ¿Todo bien?» El estómago de Sophie se tensó. La cortesía que intentaba mantener empezó a resquebrajarse, pero siguió adelante, hablando despacio, con cuidado. «Pedí galletas para los dos. Pensé que sería bonito». Espíritu navideño, ya sabes. Él le levantó la vista un momento, inexpresivo. «Gracias», dijo sin emoción. Volviendo de inmediato al teléfono, la garganta de Sophie se cerró. Sintió el viejo ardor del rechazo, agudo y familiar, despertando recuerdos de decepciones pasadas. Su sonrisa vaciló, pero volvió a colocarla en su rostro. Se inclinó un poco hacia adelante. «Entonces, ¿qué te gusta hacer en Navidad?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, frágil como cristal. Él murmuró algo sobre ver televisión, sin dar detalles. Sophie asintió, sintiendo como cada palabra se deshacía como copos de nieve sobre el asfalto húmedo. Sus dedos rodearon la taza caliente frente a ella, aferrándose a esa pequeña fuente de consuelo. «A mí me encanta la Navidad», confesó en voz baja. «Las luces, los aromas, la forma en que la gente parece un poco más amable, incluso los desconocidos». Anne levantó la mirada por un instante, luego volvió a bajarla. Sí, anclaron. La risa educada que Sophie intentó introducir sonó vacía. Siguió hablando, contando recuerdos de las mañanas navideñas de su infancia, las tradiciones que aún guardaba con cariño, esperando encender una chispa de conexión. Él respondió con monosílabos, la indiferencia filtrándose en cada gesto, en cada mirada desviada. Sophie comprendió que el esfuerzo era unilateral, y un dolor sordo se asentó en su pecho. En él, tiempo avanzaba con lentitud. El murmullo acogedor del café parecía lejano, apagado por su decepción creciente. Intentó mantener la voz ligera, haciendo bromas suaves, comentando las decoraciones festivas, la energía alegre del barista. Él apenas asintió, con los ojos pegados al teléfono. Cada pequeño rechazo se sumaba al anterior, un patrón demasiado conocido. Su corazón dolía no solo por esa cita fallida, sino por todos los momentos en que su apertura había sido recibida con indiferencia. Él miró la hora. «Debería irme», dijo bruscamente, levantándose y poniéndose el abrigo. No hubo invitación a quedarse, ni una palabra amable de despedida. Sophie asintió, forzando una sonrisa mientras lo veía marcharse. La silla vacía frente a ella parecía resonar con ausencia. Dio un sorbo a su café, ya tibio, con un dulzor que apenas percibió. «Supongo que eso es todo», susurró para sí misma. Su voz casi perdida entre el murmullo de lo Callan, apretó la taza con ambas manos, intentando anclarse, luchando contra el impulso de huir al frío de la noche. Recuerdos de citas pasadas, de viejas heridas, se
se mezclaron con el dolor presente, reforzando el peso que siempre había cargado en silencio. Trazó el borde de la taza con un dedo. Absorta en sus pensamientos, Sophie dudó si marcharse de inmediato. Perderse entre las calles cubiertas de nieve. Sentía el deseo de desaparecer, de volverse invisible. Pero al levantarse, con el abrigo rozando la silla, un sonido suave llegó hasta ella en una risa, ligera y musical, que se colaba desde la puerta abierta del café. Se detuvo. Con la curiosidad rozando el dolor, Ana, a través del ventanal, vio a dos niñas pequeñas luchando con algo que no lograba distinguir. Sus manitas se agitaban mientras intentaban levantar un trineo caído, entre risas y pequeños gestos de frustración. La nieve caía en remolinos suaves. Sophie vaciló, dividida entre huir y ese impulso extraño que la atraía. Algo en su energía, en su forma de reír pese a las dificultades, encendió una calidez que no había sentido en toda la noche. Sin pensarlo, salió afuera, las botas crujiendo sobre la nieve. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con suavidad. Agachándose a su altura, los ojos de las niñas se iluminaron, y un coro de voces agradecidas llenó el aire. «Sí, gracias». Mientras las ayudaba a enderezar el trineo, la risa brotó de Sophie, genuina esta vez. Sin esfuerzo, el ardor del rechazo empezó a desvanecerse, reemplazado por el calor de un momento compartido, uno que no exigía perfección ni aprobación. Cuando el trineo quedó en pie y las risas resonaron por el parque nevado, Sophie comprendió algo profundo. La noche no había terminado. El rechazo había cerrado una puerta, pero quizá, solo quizá, otra se estaba abriendo en silencio. Miró a las niñas, con la nieve pegada a los guantes y las mejillas rosadas, y susurró para sí misma: tal vez la Navidad no sea sobre momentos perfectos. Tal vez sea sobre momentos como esta. Las tres se quedaron allí un instante, bajo la nieve que caía suave, silenciosa y brillante. Sophie sintió como su corazón se aligeraba, de forma sutil pero real. Y por primera vez, esa noche, se permitió tener esperanza. Las risas de las niñas rebotaban por el parque silencioso, mezclándose con el suave susurro de la nieve al caer. Sophie se apartó los copos del cabello y le sonrió, mientras las pequeñas manos aún sujetaban el trineo ya reparado. «Ustedes dos hacen un gran equipo», dijo, con una calidez que se colaba en su voz. Una de las niñas, pequeña, con una bufanda roja y coletas, inclinó la cabeza y respondió: «Siempre nos ayudamos. Santa dice que el trabajo en equipo es magia». Sophie rió suavemente. El sonido se sentía extraño y al mismo tiempo reconfortante en su pecho después del dolor de la noche. «¿Saben?», dijo Sophie, arrodillándose junto a ellas. «Creo que Santa estaría muy orgulloso de las dos». La otra niña, más callada y tímida, miró a Sophie con los ojos muy abiertos. «¿A ti también te gusta la Navidad?», preguntó. Sophie asintió mientras se quitaba la nieve del abrigo. «Sí, me encantan las luces, las canciones, los aromas y esa sensación de que la gente puede ser un poco más amable, aunque sea solo por un día». Las niñas se miraron entre sí, iluminándose sus rostros. «Entonces deberías venir con nosotras», exclamó la niña de las coletas. «Vamos a tomar chocolate caliente, y queda más rico si nos ayudas a revolverlo». Sophie dudó. Una pequeña inseguridad le apretó el pecho. «Yo no quiero molestar», dijo en voz baja, pero su insistencia fue suave, firme de la mejor manera. «No, no molestas. Ahora eres nuestra ayudante». Con una risa tímida y un latido de valentía, Sophie aceptó. Las tres caminaron entre la nieve hacia un café cercano. Las niñas iban saltando adelante, mientras Sophie las seguía con cuidado de que el trineo no volcara. Con cada paso, el dolor de la cita fallida perdía fuerza, reemplazado por un calor delicado que se deslizaba hasta su corazón con cada risa y cada empujón. Juguetón de nieve, al detenerse un momento para observar los copos girando bajo las luces de la calle, Sophie se dio cuenta de algo. Casi había olvidado la pura alegría de ser necesaria, de simplemente estar presente dentro del café. El aire olía a chocolate, azúcar y café recién tostado. Las niñas tiraron suavemente de Sophie hacia una mesa junto a la ventana, hablando emocionadas sobre crema batida, chispas de colores y canela.
Siéntate, siéntate, ordenó la niña de las coletas, con las mejillas rosadas por el frío. Sophie se acomodó en la silla, frotándose las manos, sintiéndose ya más ligera, como si los muros que había levantado alrededor de su decepción empezaran a derrumbarse. Escuchó a las niñas contar historias elaboradas de renos con campanas doradas, muñecos de nieve que bailaban y el trineo de Santa deslizándose sobre los techos, envuelto en magia. Sophie rió de verdad, sintiendo como la tensión de la noche se disolvía con cada historia compartida, mientras las niñas decoraban su chocolate con un entusiasmo casi artístico. Sophie también empezó a abrirse. Habló de sus mañanas de Navidad en la infancia, cuando su madre tarareaba suavemente en la cocina y las luces del árbol brillaban. Cuando ella y su hermano pequeño corrían para abrir los regalos escondidos con cuidado, las niñas escuchaban fascinadas. Con los ojos muy abiertos, la voz de Sophie se volvió más suave cuando confesó lo nerviosa que había estado por sus citas ciegas, esperando conexión y calidez, y como en cambio había sentido rechazo. Habló despacio, dejando que las palabras respiraran, y sintió un alivio inesperado, como si soltara un pequeño peso de sus hombros. A las niñas se acercaron más, con curiosidad y empatía brillando en sus miradas. No pasa nada, dijo con firmeza la niña de las coletas. A veces la gente no ve lo especial que eres, pero nosotras sí. Sophie parpadeó, sorprendida por la sinceridad, con un nudo formándose en su garganta. Sonrió mientras las lágrimas amenazaban con salir, pero eran dulces, no tristes. Gracias, susurró. No sabía que alguien pudiera hacerme sentir mejor tan rápido, mientras las niñas jugaban con el azúcar y la crema. Sophie miró a su alrededor. Las luces brillantes, el barista tarareando, el aroma de los pasteles. Todo la hacía sentir reconfortada, conectada. Se dio cuenta de que había estado tan atrapada en el fracaso y la decepción que había dejado pasar estas pequeñas alegrías silenciosas capaces de iluminar una noche de pronto. Sophie sintió una mirada sobre ella. Al otro lado del café, un hombre observaba la escena, no con juicio, sino con calidez. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Sophie reconoció algo familiar en curiosidad, interés, tal vez una chispa de conexión. Apartó la vista rápidamente, el corazón acelerado, sin saber si era imaginación o una posibilidad real. Aún así, sintió un leve cosquilleo de anticipación. Las niñas notaron su mirada y rieron bajito. ¿Ves?, susurró la más callada. La magia pasa cuando menos lo esperas. Sophie sonrió, reconociendo la sabiduría en esas palabras infantiles. Sí, murmuró. La magia vive en los pequeños momentos, en la risa, en la bondad, en la compañía inesperada. Cuando terminaron el chocolate, las tres eran un enredo de risas, dedos manchados de cacao y conversaciones cálidas. Sophie se sentía más ligera, con el corazón liberado del peso del rechazo y lleno de una alegría sincera. Comprendió que a veces las conexiones no nacen de la planificación perfecta, sino de la apertura y la presencia al salir del café, con la nieve crujiendo bajo las botas. Sophie sintió que el mundo a su alrededor se suavizaba. Las niñas tiraron de su mano, ansiosas por volver al trineo y al parque para una última ronda de risas. Sophie se dejó llevar, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, no un cuento de hadas, sino algo igual de valioso, una conexión humana, pura y sincera, capaz de sanar por primera vez en toda la noche. Sophie sintió su corazón completamente vivo, abierto a posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. El rechazo ya no se alzaba como una sombra. En su lugar, las pequeñas alegrías y la risa de dos niñas le recordaron que el mundo podía ser más luminoso de lo que creía. Miró a las niñas, con los rostros encendidos de emoción, y se susurró a sí misma, como un copo de nieve flotando en el aire frío: esto es lo que me faltaba, Anne. Y en esa tranquila certeza, la noche se sintió infinita, llena de risas, nieve y la suave promesa de que la vida aún podía sorprenderla cuando menos lo esperaba. El trío regresó al parque, mientras los copos de nieve se posaban suavemente sobre el cabello y el abrigo de Sophie. El aire nocturno era frío, pero acogedor. Las niñas corrieron adelante, gritando de emoción, arrastrando el trineo sobre la nieve recién caída. Sophie la siguió, con el corazón más ligero de lo que había sentido en meses.
riendo cuando la más pequeña tropezó y cayó en la nieve, solo para levantarse de inmediato con una sonrisa triunfal. «¡Estoy bien! ¿Estoy bien?», gritó, sacudiéndose la nieve antes de volver a subirse al trineo. A la risa de Sophie resonó en el parque silencioso, mezclándose con las carcajadas de las niñas, una melodía de calidez y alegría inesperada. Se dio cuenta, con una sorpresa tranquila, de que casi había olvidado lo que se sentía estar completamente presente, libre de expectativas y decepciones pasadas, mientras se preparaban para otra bajada por la suave pendiente. Sophie sintió una extraña sensación, una conciencia punzante de que no estaba sola en su alegría. Al otro lado del parque, cerca del resplandor tenue de una farola, un hombre las observaba, con cuidado de no invadir, pero claramente atraído por la escena. Sus miradas se cruzaron por un instante, y entre ellos pasó una chispa de reconocimiento y comprensión silenciosa, sin necesidad de palabras. El corazón de Sophie se agitó, cauteloso pero intrigado mientras volvía su atención a las niñas, intentando concentrarse en el momento presente. ¿Listas?, preguntó, ayudando primero a la niña de las coletas a subirse al trineo. A las niñas chillaron de emoción, aferrándose a los bordes mientras Sophie las empujaba suavemente. El trineo descendió veloz por la colina y terminó en un montón de nieve al final, dejando a Sophie sin aliento de risa. «¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!», suplicaron las niñas, poniéndose de pie de un salto. Con la nieve pegada a sus guantes y bufandas, Anne-Sophie se inclinó para ayudarlas, sintiendo cómo su corazón se llenaba de algo que no había esperado, en una conexión pura y sencilla, creada no por grandes gestos, sino por momentos compartidos de risa, confianza e inocencia. Después de varias bajadas, se detuvieron, el aliento visible en el aire frío, las mejillas encendidas y sonrientes. Sophie se arrodilló junto a ellas, sacudiendo la nieve de sus abrigos. «Tienen muchísima energía. Creo que esta noche ustedes me ayudaron más a mí que yo a ustedes». A las niñas se miraron con complicidad, los ojos brillantes. «No, nos ayudamos todas», insistió la más callada. Con voz sincera, Anne-Sophie rió suavemente, comprendiendo que la sencillez de su filosofía, bondad y presencia era mucho más poderosa que cualquier evento navideño planeado o una cita a ciegas bien intencionada mientras recuperaban el aliento. La mirada de Sophie volvió al hombre de antes. Se había acercado un poco más, manteniendo una distancia respetuosa, observando a las niñas con una sonrisa cálida. No había invasión, solo curiosidad, interés genuino y quizá un reconocimiento silencioso de humanidad compartida. El pulso de Sophie se aceleró, pero no por nerviosismo, sino por algo más suave, más acogedor. Sintió que, por primera vez, podía permitirse ser vista sin máscaras, sin miedo al juicio inmediato o al rechazo. Las niñas también lo notaron. «Mira», susurró la de las coletas, señalando a Anne-Sophie, miró al hombre, sin saber qué esperar, y se sorprendió cuando él sonrió y saludó con la mano. Un gesto abierto y sincero. Ella devolvió el saludo con timidez, y una pequeña chispa de conexión se encendió entre ellos. Se sintió reconfortante, como si el mundo estuviera alineándose silenciosamente de formas inesperadas. Las niñas rieron, convirtiendo el momento en otro juego, envolviendo a Sophie en una red de risas, juegos y calidez que parecía borrar las sombras de su noche anterior. «¿Quieres ver nuestro muñeco de nieve especial?», preguntó la niña más callada. Anne-Sophie asintió con entusiasmo. Las niñas la llevaron hasta un pequeño montículo de nieve, un poco aplastado, cuidadosamente moldeado con ramitas como brazos y piedritas como ojos. «Se llama Jingle», explicó la de las coletas. «Es el muñeco de nieve más mágico porque trae felicidad a cualquiera que ayude a hacerlo». Anne-Sophie se arrodilló junto a la pequeña figura, tocando la nieve con cuidado. Sintió como la emoción de las niñas la envolvía, una alegría sencilla que derretía los restos del rechazo anterior. «Jingle es perfecto», susurró Sophie, sacudiendo suavemente la nieve de sus brazos de ramas. Hicieron un trabajo increíble. A las niñas sonrieron radiantes, llenando el espacio con su orgullo e inocencia. En ese momento tranquilo, Sophie comprendió algo profundo: la felicidad. La conexión y la esperanza solían encontrarse en pequeños momentos compartidos.
no en grandes gestos ni encuentros cuidadosamente planeados. Había buscado validación en otros lugares, pero siempre había estado allí, en la risa, la bondad y la confianza mientras permanecían allí. Bebiendo chocolate caliente que Sophie había llevado en un termo, la conversación fluyó con naturalidad. Las niñas contaron historias de sus recuerdos navideños favoritos, de tradiciones familiares y aventuras imaginarias con renos y duendes. Sophie compartió más de sus propias historias, momentos de alegría y de tristeza silenciosa, descubriendo que sus palabras eran recibidas con curiosidad y empatía, no con juicio. La sensación de ser escuchada, realmente vista, comenzó a calentarla por dentro, derritiendo el último rastro del rechazo finalmente. El hombre se acercó un poco más, manteniéndose respetuoso. Sophie sintió una mezcla de curiosidad y duda. Él sonrió con suavidad. ¿Les importa si me uno? Preguntó. En el corazón de Sophie dio un pequeño salto, pero algo en su tono transmitía sinceridad, no compromiso. Claro, respondió ella en voz baja. Él se agachó un poco para quedar a la altura de las niñas, y se presentó con una calidez natural. Las niñas lo aceptaron de inmediato, percibiendo la bondad genuina en sus ojos. Sophie sintió un leve estremecimiento de esperanza, un recordatorio de que las conexiones suelen florecer en los lugares más inesperados, cuando el miedo y los prejuicios se dejan de lado, aun cuando la noche avanzó. Con la nieve cubriendo sus abrigos y brillando bajo las luces del parque, Sophie sintió un cambio sutil en su interior. El rechazo ya no definía su noche. Había encontrado calor en la risa compartida, conexión en los pequeños momentos y el consuelo inesperado de la presencia humana. Al observar a las niñas reír y al hombre hacer un comentario juguetón, Sophie comprendió que la noche se había transformado por completo, no gracias a citas perfectas ni conversaciones ensayadas, sino por la pureza de la bondad, la apertura y la alegría sincera. Anne se quedó allí, con la nieve posándose en su cabello, y susurró para sí misma: «Tal vez esto es lo que he estado esperando». Aún una sonrisa suave se dibujó en su rostro, el corazón más ligero, abierto y vivo. Ahora sabía que la Navidad, la magia y la conexión rara vez eran perfectas o predecibles, pero podían llegar de las formas que más importaban a Anne a través de la risa, el juego y el valor de abrazar lo inesperado. Las niñas volvieron a tirar de su mano, listas para una última bajada en el trineo antes de que terminara la noche. Sophie rió y se dejó llevar, sintiéndose plenamente presente, plenamente viva y llena de esperanza. El mundo parecía amplio, rebosante de posibilidades, y por primera vez esa noche, Sophie creyó que algo maravilloso quizá estaba a punto de comenzar. La nieve afuera brillaba bajo el resplandor de las farolas, mientras Sophie seguía a las niñas por las tranquilas calles del vecindario. Sus risas rebotaban entre las casas, reflejándose en los cristales helados, y por un momento Sophie sintió que el tiempo se había ralentizado, el mundo reducido a pura alegría brillante. «Vamos a cantar villancicos», anunció la niña de las coletas, tirando de la mano de Sophie con entusiasmo. «Es nuestra parte favorita de la Navidad». Sophie vaciló, sintiendo un destello de timidez. No cantaba en público desde hacía años y siempre había temido la incomodidad o el juicio. Pero el entusiasmo de las niñas era contagioso, imposible de resistir. «Está bien», dijo suavemente. Tomando una profunda respiración y dejándose guiar, llegaron a una pequeña reunión en el parque. Vecinos agrupados en círculos alegres, linternas que proyectaban cálidos charcos de luz sobre la nieve. Las niñas corrieron adelante, sus voces brillantes al unirse al grupo, y Sophie las observó con el corazón hinchado de calidez. El frío era intenso, pero ya no importaba. Cada respiración se mezclaba con risas, canciones y el tenue y reconfortante aroma de pino y cacao. Mientras ajustaba su bufanda, Sophie notó al hombre del café acercándose, dudando unos pasos más allá. Su mirada se encontró con la de ella, suave y acogedora, y sintió un pequeño escalofrío a la promesa de que la noche aún tenía más de lo que había imaginado. «¿Te gustaría unirte a nosotros?», preguntó, con voz firme y cálida, señalando el círculo de villancicos. Sophie asintió, sorprendida por la chispa que se encendió en su pecho. «Me gustaría»,
dijo. Las niñas chillaron de alegría, girando en círculo, su deleite parecía capaz de alejar cada sombra de duda o dolor pasado. Los nervios de Sophie se calmaron al entrar en el círculo, notando cómo el simple acto de cantar juntos, con voces en armonía, creaba un calor compartido que ningún rechazo ni decepción podía disminuir. Mientras cantaban, Sophie se relajó en la música. La nieve brillaba bajo la luz de las linternas como diminutas estrellas a su alrededor. Miró al hombre y sus ojos se encontraron nuevamente, esta vez con un contacto más duradero, una conexión silenciosa formándose entre ellos. Él sonrió, alentador pero respetuoso, y ella le devolvió la sonrisa, sintiendo un tímido cosquilleo de anticipación. Las niñas danzaban a su alrededor, tejiendo la escena en un tapiz de risas, juegos y calidez que parecía disipar las sombras de su anterior tarde, tras varias canciones. Los cantores hicieron una pausa y las niñas corrieron hacia Sophie y el hombre, sin aliento por la emoción. «Hicimos un ángel de nieve», exclamó la niña más tímida, señalando una delicada impresión en la nieve recién caída. Sophie se arrodilló junto a ellas, quitándose la nieve del abrigo, y sonrió. «Es hermoso», dijo suavemente, sintiendo como un calor brotaba en su pecho. El hombre se unió, arrodillándose ligeramente para admirar el ángel, su presencia tranquila, amable y firme. Sophie sintió una conexión silenciosa, consolidándose, no un amor instantáneo, ni un momento perfecto, sino el inicio de algo genuino. Enraizado en momentos compartidos y calidez mutua, a las niñas tiraron de la mano de Sophie nuevamente, llevándola hacia un pequeño árbol decorado en el centro del parque. Luces brillaban como estrellas atrapadas, adornos reflejándose en la nieve, y Sophie sintió un pequeño escalofrío de emoción, comprendiendo cómo los actos de bondad, la risa compartida y la apertura a lo inesperado habían transformado su noche. «Queríamos mostrarte algo», dijo la niña de coletas. Sacó de su bolsillo un pequeño adorno en forma de estrella y se lo entregó a Sophie. «¿Para ti?», susurró. La garganta de Sophie se tensó, un nudo subió, pero era un sentimiento tierno y dulce, no triste. Aceptó el regalo, sosteniéndolo cerca, consciente del peso simbólico que llevaba, en un recordatorio de que, incluso tras el rechazo, la bondad y la conexión podían brillar con fuerza. El hombre finalmente habló, arrodillándose junto a Sophie. «Manejaste esta noche con gracia», dijo suavemente. «No todos pueden convertir una velada difícil en algo hermoso». Sophie sonrió, sintiendo cómo se disolvía la tensión de su dolor anterior. «No fue solo yo», respondió. «Estas dos pequeñas me recordaron cuánta alegría aún es posible». Las niñas brillaban de orgullo, satisfechas con su impacto sutil pero profundo. Los cuatro permanecieron juntos en la nieve, riendo y conversando con facilidad, sin esfuerzo, de manera natural. Sophie sintió una sensación de calma que no había conocido en mucho tiempo. A medida que la noche avanzaba, la energía de las niñas disminuyó y descansaron, apoyadas en un bajo muro. Sophie se recostó, con la nieve asentándose sobre su cabello, y reflexionó sobre el viaje de la noche. Había llegado con el peso del rechazo, el corazón cargado e incierto, y sin embargo, en compañía de dos niñas y la bondad de un desconocido, había descubierto conexión, alegría y una sutil magia. El hombre, de pie cerca, compartía historias de sus propias memorias navideñas, y Sophie comprendió que las primeras impresiones no definían a las personas. A veces, hacía falta un momento compartido para ver verdaderamente la calidez de alguien en finalmente. Las niñas bostezaron, y Sophie tomó sus manos mientras caminaban hacia sus casas, la nieve crujiendo bajo sus botas. El hombre caminaba a su lado, la conversación fluyendo naturalmente, la risa brotando sin esfuerzo. Sophie se dio cuenta de que esa noche, aunque impredecible y no planeada, había ofrecido algo más profundo que cualquier cita cuidadosamente arreglada, en la comprensión de que la conexión, la bondad y la apertura a pequeñas alegrías podían crear momentos mucho más significativos que la perfección. Cuando las niñas se despidieron con la mano, Sophie sintió su corazón lleno, el pinchazo del rechazo anterior completamente reemplazado por calidez, esperanza y gratitud. Se volvió hacia el hombre, sonriendo. «Gracias», dijo suavemente, comprendiendo que la noche había cambiado su perspectiva, no solo sobre las relaciones, sino sobre la vida misma.
Él le devolvió la sonrisa, gentil y alentador. No, gracias a ti, respondió, por recordarme por qué los pequeños momentos son los que más importan. Sophie observó la nieve caer suavemente a su alrededor, un silencioso asombro asentándose sobre el parque, y susurró para sí misma, quizá esto es de lo que realmente trata la Navidad en conexión. Risa y bondad, encontradas en los lugares más inesperados. El hombre asintió, y juntos caminaron por la nieve, con el corazón ligero, la risa mezclándose con el aire frío de la noche, sabiendo que el rechazo había sido solo un paso hacia algo infinitamente más cálido, suave y humano. Y mientras la nieve continuaba cayendo, Sophie sintió una certeza silenciosa a veces. Los gestos más pequeños, las conexiones más delicadas y el coraje de abrazar lo inesperado podían transformar una noche y una vida para siempre.